A pesar de que se ha escrito mucho en la dogmática jurídico-penal, indudablemente el delito no ha variado en su fórmula de descripción en torno a la acción típica, antijurídica y culpable. Roxin iba un poco más lejos y de hecho fue un gran descubrimiento al incorporar la responsabilidad como esta categoría, por así decirlo, importante dentro de la teoría del delito. Roxin decía que la acción era la manifestación de la personalidad, lo típico respondía al nullum crimen, nullum pena, la antijuricidad a las soluciones sociales de conflicto, y la culpabilidad era una necesidad de pena más cuestiones preventivas. Zaffaroni solía decir que el delito en realidad es una conducta humana individualizada mediante un dispositivo legal, que sería el tipo, que revela su prohibición típica que, por no estar permitida por ningún precepto jurídico, es decir, por las causas de justificación que pueden estar dentro del Código Penal o no, es contraria al orden jurídico, por ende es antijurídico, y que por serle exigible al autor que actuase de otra manera, en esa circunstancia le es reprochable, es decir, el sujeto es culpable. Aquí se ve un poco la primera mano de Zaffaroni finalista, por así decirlo. La teoría del delito es un instrumento conceptual para lograr una aplicación racional de la ley penal en el caso concreto. Este es el concepto de uno de los más importantes penalistas en dogmática jurídico-penal que dio el universo. Me estoy refiriendo a Enrique Bacigalupo, quien fuera en otrora discípulo de Welzel y a su vez coequiper, por así decirlo, de Kaufmann, y esto le dio, por supuesto, al profesor argentino-español una gran versatilidad dentro de la teoría del delito. Esta teoría del delito, como bien se sostiene, es una teoría para la aplicación de la ley penal que establece un orden secuencial para plantear y resolver conflictos dentro del derecho. Este orden es como si fuera una especie de escalerita. Primero vamos a resolver si se ha producido la acción o la conducta, después vamos a resolver si se ha producido el tipo, luego la antijuricidad, para llegar en definitiva a la culpabilidad, que sería la categoría madre dentro de la teoría del delito. Esta teoría del delito, sostiene Bacigalupo, adquiere legitimación porque permite, esta teoría del delito, una aplicación racional de la ley. Miren ustedes cómo la palabra racional aparece permanentemente dentro de la teoría del delito como heredera de la Ilustración. Recuerden que la época de la Ilustración para Kant era la época de la mayoría de edad, es decir, ahí el conocimiento deja la minoría de edad, que sería la época anterior, para incorporarnos en la Ilustración. La primera, entonces, escuela es el causalismo. Esta escuela positivista es una escuela donde todo lo científico aflora, donde se cree en la ley. Es decir, la idea central empieza a ser que ya pasó la humanidad mucho tiempo, desde la Ilustración a la fecha, y logra una estabilidad en la ley. Es decir, que la ley está bien. ¿Y quiénes son estos autores? Bueno, von Lis, Belin, y fundamentalmente en Latinoamérica Soler y Núñez. Hay que pensar que Soler es el primer autor que escribe ya sistemáticamente en la teoría del delito en 1940 su importante libro, que por supuesto tiene como antecedente las grandes conferencias que Jiménez de Azúa da en Córdoba en la década del 20 y en Uruguay. Esta tesis causalista, para ellos la acción va a ser un movimiento corporal que produce una modificación en el mundo exterior. El tipo va a describir
la conducta prohibida, la antijuricidad va a ser la ausencia de causa de justificación, y la culpabilidad, que sería lo madre, lo central, lo esencial, va a ser nada más que la relación anímica que une al autor con el hecho, y esta culpabilidad va a ser lo central. Ahí va a estar el dolo, ahí va a estar todo. Va a haber inclusive una gran discusión con respecto a la ubicación del dolo con posterioridad. El objetivo, la acción, causa un resultado en el mundo exterior. Entonces, para los causalistas, lo más importante es el resultado. Es decir, va a mirarse el resultado. La tipicidad va a ser objetiva. Recuerden ustedes que no habían trabajado los elementos subjetivos del tipo, y dentro de lo subjetivo va a estar el dolo, que es precisamente todo, porque el dolo empieza a ser conocimiento que el sujeto tiene de que está realizando no solo el tipo objetivo, sino también ese resultado, que es un resultado por supuesto querido, deseado. Van a hablar de intención inclusive los causalistas. Este causalismo, como bien dije después, deriva en lo que va a ser el normativismo. Pero lo importante para recordar en el causalismo es que tiene un método descriptivo, un método clasificatorio, excluye la valoración, no interesa, y la ciencia solo cree en sí misma, es decir, es un proceso científico el del causalismo. Este causalismo, como bien dije, va a tener una escuela intermedia entre lo que va a ser el finalismo posteriormente como anulación a estas ideas, y un paso, por así decirlo, y un puente. Ese puente es el normativismo. Aquí aparecen los neoclásicos, aparecen las ideas de Kant, se introducen valores. La acción va a ser una conducta humana, porque ya van a poder explicar estos autores la omisión, que no la podían explicar los causalistas, porque si los causalistas decían que la acción es todo movimiento corporal que produce una modificación, evidentemente no iban a poder explicar el guardabarrera que se queda dormido, y bueno, obviamente se trata de una omisión. Lo importante aquí que incorporan dentro del tipo, los normativistas incorporan los elementos normativos y subjetivos del tipo, aparte de los descriptivos. En los elementos normativos del tipo van a valorar, y en los elementos subjetivos se va a estar a lo que el autor quería. Como pueden ver, los normativistas no dan puntada sin valoración. Todo lo que hacen lo hacen en base a la valoración. El dolo y la culpa, se le agrega al dolo y la culpa el reproche. Y por supuesto la antijuricidad lesiona bienes jurídicos protegidos. Este neocantismo, por así decirlo, va a tener en Metzger, en Mayer, y también se dice por supuesto en el propio Jiménez de Azúa, a los más grandes cultores. En síntesis, la acción causa un resultado en el mundo exterior, pero la tipicidad, antes objetiva, va a tener estos nuevos elementos. A la culpabilidad va a empezar a hablarse del dolo y la culpa allí, y también de la posibilidad de reproche. El causalismo valorativo, como a veces se lo llama, es en la antijuricidad van a aparecer algunos elementos subjetivos, va a ser valorativa, y la culpabilidad, por supuesto, aquí va a empezar a producirse la gran reforma que va a estar plasmada en el finalismo, pero eso lo vemos en el segundo apartado.